Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este bonito día que Dios nos regala hoy, que ya estamos a 31 de mayo. Ya se nos acabó el mayo, ya pasó, ya empieza el medio año. Qué rápido se nos fue ya el tiempo. Y bueno, pues gracias, Señor, que como quiera todavía nos permite estar aquí con usted compartiendo la palabra de nuestro Dios. Mire que los días están yendo rapiditos, pero qué bonito es que usted y yo podamos aprovecharlos bien, escuchando la palabra de Dios, tomando en cuenta sus consejos, porque todo lo que Dios nos aconseja es por nuestro propio bien. Así que gracias al Señor por ello, porque nos permite aún poder estar comentando su palabra, y eso es algo muy bonito. Así que pues gracias Señor, ¿verdad? Que podemos tener esta oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias Señor por ello. Y bueno, sean todos bienvenidos, todos aquellos que siempre tienen el gusto de estar aquí con nosotros acompañándonos, que gracias a usted que se conecta con nosotros es por el cual nosotros seguimos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Así que le damos las gracias a todos los que siempre están ayudándonos y más que todo también ayudándonos a compartir la palabra de nuestro Dios. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y bueno, vamos a darle comienzo a este hermoso tema que estamos hablando en cuestión de la carta de los Efesios. Eh, yo sé que a muchos, la misma palabra de Dios dice que el mucho estudio es fatiga de la carne, y yo sé que muchos a veces se cansan de estar escuchando o de estar, pues sí, más que todo eso, estar escuchando, a veces, ¿cómo le podría decir? Podemos estar escuchando muchas cosas, pero muchas veces no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. A veces solamente queremos escuchar lo que yo quiero que escuchar, o lo que yo quiero que me digan. Y mire que eso está pasando mucho, mucho en todas partes, que ya la gente ya no quiere escuchar que le digan cómo comportarse o qué hacer, sino que quieren que les, dice la palabra de Dios, que quieren que les hablen lo que ellos quieren oír. Y entonces, y muchas de las veces ese es el problema, que ya no quieren lo que Dios tiene para ellos, sino que quieren lo que ellos quieren oír. Y entonces es por eso que muchas de las veces pues ya no quieren ya ni siquiera escuchar, sino que buscan entretenimiento. Y ese es el peligro, porque, bueno, Dios, la palabra de Dios no es para entretenernos, sino que es para educarnos, es para edificarnos, es para enseñarnos cómo vivir, como lo estamos viendo aquí en Efesios, cómo vivir una vida santa, agradable a Dios. Porque si usted y yo queremos ir al cielo, cuando partamos de este mundo, cuando nos toque ir, ¿verdad?, a la presencia de Dios, bueno, es bien importante que yo haya hecho conforme a lo que Dios me pidió en su palabra, porque pues yo no puedo vivir una vida a mi antojo y luego querer que Dios sea quien me lleve al cielo, o poder disfrutar de el cielo, o también mucha gente quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sin apartarse del pecado, sin tener una vida santa como nos lo pide Dios en su palabra. ¿Para qué nos pide eso? Para que podamos estar un día con Él por una eternidad. Ahora usted podrá decir, es muy difícil tener una vida sin mancha, apartada. No es difícil cuando le deja el control al Espíritu Santo, cuando deja que el Espíritu Santo sea quien dirija su vida, sea quien le enseñe, sea quien le aconseje. Es muy importante. Entonces a usted no se le va a hacer difícil porque lleva una ayuda,
lleva a quien le esté ayudando, hablando del Espíritu Santo. Entonces, todo está en nosotros, todo está en nosotros, las decisiones son propias. Yo decido, entonces, muy importante, mi amado, que si usted quiere gozar de la eternidad, bueno, muy importante es seguir las instrucciones. Tenemos esa costumbre de comprar un aparato y no leer el instructivo. Y quiero que me funcione al 100, quiero que me funcione bien, pero yo no veo yo no veo, ¿cómo le podría decir? La guía, yo no veo el instructivo y quiero que me funcione al 100, pero si no lo leí, ¿cuándo es cuando me doy cuenta o cuándo es cuando yo agarro eso para checarlo? Cuando me empieza a fallar, cuando no me da el resultado que yo quiero. Entonces agarro la guía y digo, pues déjame ver qué trae aquí o cómo es que funciona. Y es entonces, muchas veces cuando no tenemos las cosas de Dios o cuando no tenemos lo que queremos, entonces queremos agarrar la Biblia y en ese rato exigirle a Dios que haga lo que le corresponde a Él. Mira, Dios, aquí dice que esto es así, es así, pero hay veces que hay cosas que tengo que hacer yo para poder, lo que estamos hablando ahorita, para poder obtener las bendiciones. ¿Cuánta gente se ha perdido de tantas bendiciones? Muchas. ¿Por qué? Porque ignora las escrituras, porque ignora sus derechos, porque ignora lo que le corresponde como hijo de Dios. Entonces, muy importante, mis amados, que usted y yo leamos para que podamos cobrar o obtener, o como le habíamos dicho ahí en el versículo 3 nos bendijo, o sea, ya es una bendición que tenemos, ya es un derecho que tenemos desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el derecho, pero muchas veces, como hablábamos de aquel hombre, ¿verdad? Que murió sin haber cobrado la herencia porque nunca supo que era un heredero. Nunca supo que él poseía de una gran herencia y murió siendo miserable, o sea, viviendo en la basura, comiendo de la basura, porque nunca lo encontraron para decirle o nunca buscó a su familia para saber que él tenía una herencia. Y vemos al otro que sí lo encontraron y le dijeron que tenía una herencia y antes de cobrarle y todo, él creyó y actuó. Entonces, es de creer que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, sentirnos merecedores de que no tanto por lo que nosotros hagamos o por lo que nosotros somos, simplemente porque Dios nos las da en Cristo. Recuerde, es en Cristo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, pues yo no tengo nada. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo lo tengo todo. Entonces, muy importante que usted y yo tomemos esas bendiciones que son nuestras y bueno, también las usemos para bendecir a otros. También a usar esas bendiciones para bendecir a otros. Entonces hay que creer la palabra y si dice que nos bendijo, es que ya estamos bendecidos en Cristo. Estamos bendecidos. Entonces, todo es cuestión de creer y actuar. Eso está en nosotros, de creer y actuar. Así que muy importante. Dios le bendiga, hermana Noemí. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. Nuestra hermana Esther Hernández. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga grandemente, igualmente también a usted y gracias por acompañarnos. Y aquí está nuestra hermana San Juana también. Dios le bendiga, hermana. Y gracias por acompañarnos. Entonces, es muy importante, hermanos, que creamos lo que la palabra de Dios dice y que creamos que ya somos bendecidos. Ya somos bendecidos. Entonces hay que vivir como bendecidos. Vemos tanta gente, ¿verdad? Muy pobre en el espíritu porque no ha sabido que ya es bendecido y que posee una gran herencia en Cristo. Le vuelvo a repetir porque la palabra de Dios repite una y otra vez en Cristo. Ahora bien, ya que somos bendecidos en lugares celestiales con Cristo, bueno, tenemos aquí el versículo 4 que dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, nuevamente, según nos escogió en Cristo, en
según nos escogió en Él, o sea, le estoy hablando en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y allí es donde muchos dicen, no, pues mejor no quiero la herencia, mejor no, porque pues es imposible que yo esté sin mancha. Mire, ya hablamos lo que es santo. Santo es apartado, apartado para vivir una vida agradable a Dios. ¿Cómo lo puedo lograr? Escuchando la palabra de Dios, escuchando los mensajes en la iglesia o leyendo usted la palabra de Dios en su casa. Usted se da cuenta de cómo se debe de conducir o cómo debe de vivir una vida en Cristo. Hablamos del manual, hablamos de la guía, que es la palabra de Dios, y ella nos dice cómo hacer. Ahora, como seres humanos casi no podemos, o sea, es imposible porque vamos contra nuestra naturaleza, vamos contra nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy importante, tener el Espíritu Santo. Desde el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo viene y mora y está en mí. Entonces, desde ese momento el Espíritu Santo me aparta para guiarme, para enseñarme a una vida santa, a una vida apartada para Dios. No quiera ser salvo y seguir pecando como lo leíamos, ¿verdad? Allá en Romanos 6, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, en Gálatas, perdón, de ninguna manera. Entonces, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, es muy importante. Es Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Hemos muerto. Una persona muerta no reacciona, no disfruta ya. Entonces nosotros ya no podemos disfrutar el pecado, ya no podemos estar en el pecado, porque ya morimos al pecado. Ahora vivimos para Cristo, vivimos para tener una vida santa, para tener una vida agradable en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Muy importante, porque todo lo que hacemos y lo que vivimos hoy es gracias al Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar. Entonces, muy importante. Así que nosotros no podemos usar la gracia como licencia para seguir pecando. Nosotros no podemos decir, ay, voy a seguir pecando, que cabo Dios me perdona, que cabo estoy en la gracia, no estoy en la ley. No, mis amados, no es una licencia para seguir pecando. Si usted continúa viviendo en pecado, es porque usted es un pecador y no ha sido salvo, o sea, no ha muerto para el pecado. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma de vivir. Un pecador que ha muerto para el pecado va a mostrar ese cambio en su manera de vivir. No solo nos eligió Dios para que fuésemos santos, sino también para que fuéramos sin mancha. El creyente en Cristo es visto ante Dios como sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo nos lavó, Cristo nos limpió, el Espíritu Santo nos santificó. Dios no ve ya nuestro pecado porque ve a Cristo en nosotros y Él pagó la deuda por nosotros. Así que Él nos ve limpios. Por eso es tan importante que nos limpiemos constantemente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios lo ha escogido a usted, es para hacerlo santo, para convertirlo en una persona sin mancha. Si no hay evidencia de cambio, entonces usted no es uno de los escogidos. A veces decimos, pues esa es cristiana y sigue igual. Esa persona va a la iglesia y no ha cambiado. Bueno, es que esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona aún no es salva. Decíamos que usted tiene que creer que usted es escogido. Usted tiene que creer que es bendecido. ¿Para qué? Para poderse comportar de esa manera. Mientras yo no sienta la salvación en mí, yo voy a seguir disfrutando del pecado. Pero una vez que yo siento que soy salva, que soy apartada para Dios,
entonces yo voy a mostrar un cambio en mi vida y yo voy a estar sin mancha delante de Dios. Mucho, muy importante. Fíjese bien, Dios quiere que sus hijos vivan vidas que no estén marcadas o manchadas con el pecado. Y él ha hecho toda provisión necesaria para que ellos sean absueltos de toda culpa. ¿Y cuál es? Bueno, Primera de Juan nos dice, y no sabemos bastante ese texto, no lo sabemos mucho, mucho que lo repetimos todos, y que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque mucha gente dice, no se siente escogida. Dice, no, pues Dios hace acepción de personas. Dios dice que escoge a unos y a otros no escoge. Hermanos, decíamos que el llamado es para todos. Se avienta la red. El llamado es para todos. Dios escoge a todo ser humano que quiera ser salvo, pero el ser humano también tiene que escoger ser salvo. Escoger, o sea, Dios da la invitación y yo tomo la decisión. Entonces, muy importante, porque Dios no trae a nadie a fuerzas. Hay gente que dice, yo estoy esperando que Dios traiga a mi hijo al camino. No, su hijo tiene que tomar la decisión, porque la invitación está hecha desde el momento que usted es salvo. La invitación está hecha, puesto que usted está ahí y está brindándoles la salvación a través de su testimonio o diciéndoles, Jesús te quiere salvar, dándoles el plan de salvación, pero es el hijo o la hija o el esposo quien tiene que decidir venir a Cristo, seguir a Cristo. Mucho, muy importante este. Y a propósito, eso responde hablando de los versículos de Juan, que dice, y si pecamos, abogado tenemos. Por eso Dios nos ve sin mancha delante de Él. Y el propósito dice, responde al interrogante de una expiación limitada, es decir, que Cristo solo murió por los escogidos. Este versículo de Primera de Juan aquí deja bien claro que Él murió por el mundo. Y no interesa quién sea usted, aquí hay una oferta legítima que le ha sido enviada a usted hoy y de parte de Dios. Y esa oferta es que Jesucristo murió por usted. Y usted no solo puede ocultar y decir, yo no soy de los elegidos. Usted forma parte de los elegidos si escucha la voz. Usted también tiene una libre voluntad para oír o no oír la voz de que Dios le esté invitando a venir a Cristo. Entonces, somos escogidos. Todos aquellos que quieren, se les da el mensaje de salvación y la persona escoge seguir a Cristo. Entonces, porque dice, porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios sabía del plan de redención que iba a haber a través de Jesucristo, y dijo, voy a hacer un pueblo para mi hijo. Y bueno, ¿quién es el pueblo? Todos aquellos que somos escogidos, que venimos a Cristo y luego Dios nos escoge en Cristo. Porque una vez que somos salvos, Dios empieza a escoger, y más adelante vamos a ver que nos da el espíritu de adopción y nos pone el sello en el cual le pertenecemos. Pero yo tengo que mostrar que verdaderamente amo a Jesucristo y que verdaderamente Él ha transformado mi vida para ser escogida por Dios, para ser participante de la gracia de nuestro Dios. Amén. Dios te bendiga, prima. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, dice, Dios te bendiga y bendiga a todos los conectados, a todos los presentes. Claro que sí. Gracias, prima. Y bueno, ya se me había pasado decirles una pregunta para que participe usted y pueda relajarse. Y ahí va la primera pregunta, que dice así: de los 10 leprosos, óigalo bien, de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no vinieron a Él para darle gracias? De los 10 leprosos, ¿cuántos que Jesús sanó? ¿Cuántos
se mostraron desagradecidos y no vinieron a Él para darle las gracias. Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta bonita mañana. Está bien fácil, está muy fácil. Usted sabe cuántos regresaron dice cuántos no regresaron a darle las gracias de los 10 leprosos que Jesús sanó. Así que ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar. Así que fíjese bien, usted recuerda la ilustración que nos dio el Señor Jesucristo de un camino amplio y grande y a un lado un camino que hay una estrecha y muy angosta, y sobre esta entrada se ha puesto el anuncio: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está ese anuncio en la puerta. Lo interesante es que el camino ancho por donde la mayoría de la gente transita lo lleva a uno hacia abajo y se hace cada vez más estrecho hasta que finalmente lleva a la destrucción. Usted puede continuar andando por ese camino ancho, hablando del mundo, pero también puede salirse de él si así lo desea. Usted puede abandonar ese camino, del camino del mundo, abandonar ese camino y ver la invitación que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay dos caminos. Usted puede entrar por ese camino angosto. Y lo interesante es, hermanos, que una vez que entramos por ese camino angosto se va haciendo ancho, porque dice allá en Juan 10:10, dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Óigalo bien, hay un camino ancho, pero ese camino ancho se va haciendo angosto hasta que lo lleva a la destrucción. En cambio, aquel que viene a Cristo, que entra por el camino angosto, una vez que entra ahí, usted puede ver ahí adentro que dice: ahora tienes vida y vida en abundancia. Y ese camino se va haciendo ancho porque tenemos una vida plena en Cristo. Se habla acerca del camino ancho, pero el camino ancho, mis hermanos, comienza después que usted ha pasado por la puerta estrecha. Es que usted tiene que hacer su propia elección. Todo aquel que quiera puede venir, y esta declaración la incluye usted, y es para usted esa invitación, que venga a Jesucristo. El Señor Jesucristo ha extendido a usted una invitación, y todo aquel que quiera puede entrar. No trata de decir que usted ha sido dejado a un lado, porque eso no es así. Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, para que no diga: no, es que Dios, bueno, entonces yo no soy elegido, por eso no soy salvo, o yo creo que por eso yo no vengo a Cristo, porque yo no soy escogido. No, la invitación es para todos, y usted lo puede ver allí en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La frase todo aquel nos incluye a usted y a mí. Donde dice todo aquel, ahí puede usted poner su propio nombre. Ahí donde dice todo aquel, usted puede poner su nombre. Así que la invitación es para todos. Así que el hecho de que haya elegido no quiere decir que sepamos quiénes son. Y no tiene ningún derecho a decir que usted es uno de los elegidos, sino si usted abre su corazón, puede entrar. Es para todo aquel que quiera. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer: venir. No creemos en la idea de que usted pueda tener reservas mentales. El problema es que hay pecados en su vida y que la Biblia lo condena. Pero si usted acude a Cristo, quiere decir que usted tiene que apartarse de ese pecado, y algunas personas sencillamente no quieren apartarse de su pecado. Por eso no se sienten escogidos. Pero aquí nos está diciendo: nos escogió en Cristo. Una y otra vez vea la Biblia enfatizada la elección soberana de Dios, y el mismo apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:13 y 14, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogidos
desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios da la invitación, pero usted es quien escoge seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Llama la atención al ver la elección y santificación parecen ir juntas y ambas tienen lugar en el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo acepto, yo me aparto del pecado. Yo no puedo aceptar a Jesucristo y seguir viviendo en el pecado o seguir siendo un pecador. Por eso van casi juntos, nos escogió y nos santificó. O sea, nos salvó y nos apartó. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ambas tienen lugar en el Señor Jesucristo. Si Dios le ha salvado a usted, no lo ha hecho porque usted sea bueno, sino precisamente porque no lo es. Creemos que el apóstol Pablo, fíjese bien, lo explicó de esta manera, ahí en su epístola de Romanos 9, del 14 al 16, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Moisés dirigió a Dios en oración y Dios le respondió: Moisés, yo voy a escuchar y a contestar tu oración, pero no porque tú seas Moisés, el libertador, sino porque yo voy a mostrar misericordia en quien quiera mostrar compasión y en quien yo quiera. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Le agradaría a usted, mis hermanos, experimentar la compasión de Dios? Fíjese bien. Yo a veces digo, no, él debe de ser salvo, es que mi hijo es bueno y él es salvo porque él es bueno. No, mis amados, no es así. No es del que yo quiera que Dios salve y del que yo quiera que Dios nos salve. A veces yo digo, no, ese no se merece la salvación y por eso ni le hablamos, porque todos se merecen la salvación. Dios es quien va a escoger un día, cuando venga por su iglesia, va a escoger a los que le fueron fiel y a los que no le fueron, bueno, los apartará. Pero eso es lo que responde a Dios. Un día Dios enviará quien aparte. Por lo tanto, nosotros ahorita no podemos saber quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos. Dios va a saber quiénes son los escogidos viendo nuestra manera de vivir, santificados, apartados para Dios. Mire, dice allá en Hechos 27 del 22 al 24, dice: recordemos que el apóstol Pablo, luego de haber padecido, fíjese bien, una tormenta huracanada, y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparajos de la nave, Pablo dijo al capitán de la nave, óigalo bien, dice: pero os exhorto, está hablando allí en Hechos, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Esa era la presencia de Dios, hermanos. Eso era una elección. Dios había escogido que ninguno de esa barca se perdiera, ninguno. Un poco más tarde, Pablo encontró a un grupo de marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife para llegar a tierra de esa manera. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Así de sencillo. Si usted no permanece en el camino de Dios, usted no puede ser salvo. O sea, es desde el momento que yo creo hasta que yo esté ante la presencia de Dios, yo debo de permanecer en Cristo. Si yo me salgo de Cristo,
Si yo llego a morir, no es culpa mía. Es que muchos dicen, es que la salvación no se pierde, yo puedo andar en el pecado, yo me puedo salir porque ya soy salvo. Una vez que yo acepto a Cristo, yo soy siempre salvo. Usted va a ser salvo mientras esté siempre en Cristo. Una vez que usted se salga o se retire de Cristo o se aleje de Dios, bueno, ya no es responsabilidad de Dios. Por eso Pablo le dijo, mientras permanezcan en la barca, no morirán. Pero aquellos que abandonen el barco, bueno, es imposible salvarlos. Ellos tomaron la voluntad de retirarse, de apartarse para Dios. Entonces, son decisiones propias, mis amados, que usted y yo debemos de tener. Muy bien le pudo haber dicho el capitán de aquel barco, bueno, pero tú dijiste que nadie perecería, o sea, que nadie moriría. Sí, nadie va a morir mientras permanezcan en el barco, mientras permanezcan en la nave. Los demás no podrían salvarse y ese era el lado del hombre. Ellos permanecen en el barco. Ellos debían permanecer en el barco. Así que Dios es quien conoce los escogidos. Yo no sé quiénes son, pero es muy importante que nosotros nos comportemos como escogidos. Good morning, hermano Patrash Mashi, good morning. Dios le bendiga, buenos días allá en Pakistán, son buenas noches, good night. Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros, bienvenido y le enviamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Hermana Jael, ya le había extrañado, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Gracias, hermana, por acompañarnos. Buen día. Y bueno, la pregunta estaba, de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no vinieron a darle las gracias? Ahí está la pregunta del día de hoy para que usted nos ayude a contestar la pregunta. Así que ahí está. Fíjese bien, de lo que estamos hablando, alguien más lo explicó así, alguien lo explicó de esta manera en la puerta del cielo. Del lado nuestro se puede leer, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos delicados, pastos verdes, dice así, Juan 10:9. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice, escogidos en él antes de la fundación del mundo. Pero es una vez que usted entra y es salvo. Así que, ya que yo todavía no he visto al otro lado de la puerta, le doy a Dios el derecho de planificar su iglesia. Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, este es su universo y la iglesia es su iglesia. ¿Cuál es este plan? Como decía el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Óigalo bien, ese era el plan. Dios tenía el plan de edificar una iglesia para nuestro Señor Jesucristo y usted y yo ya somos parte de esa iglesia desde el momento que lo aceptamos en nuestro corazón. Dice el versículo 5 y 6 de Efesios 1. Por su amor nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por su voluntad. Él sabe a quiénes escoge y a quiénes no. Entonces, como en un equipo o cuando hay cuando sí van a formar un equipo o algo, pues hacen el llamado a toda la gente, a todo el que quiera venir. Pero entonces empiezan a escoger quiénes van a formar parte de ese equipo. Así lo hace Dios, hace la invitación a todo el mundo, todo el que quiera venga, pero quien hace y quien escoge es Dios. Porque nosotros a veces podemos decir, hermanos, que aquella persona es buena, que aquella persona no ha hecho nada malo. Nosotros, dijo el Señor Jesucristo, tú juzgas por la apariencia, o sea, por lo que ves, tú juzgas, pero Dios lo que ve es el corazón. Yo puedo mostrar piedad por aquí. ¿Cuánta gente, hermanos? Hoy en día, y hace poco escuchamos un caso de un hombre que era muy buen vecino, que era un hombre
que no se metía con nadie, que era un hombre de buen testimonio, por decir así, de buen testimonio frente a sus vecinos, y llevaba 20 años matando gente, 20 años matando mujeres. Se las encontraron allí enterradas en su casa. 20 años matando mujeres, y sus vecinos decían que era un buen vecino, que era una buena persona, que no se metía con nadie, que él salía al mercado, compraba su mandado y regresaba a casa. Entonces Dios conoce, por eso Dios es quien escoge. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero si usted es parte del cuerpo del Señor Jesucristo, dice, pues compórtese como tal, compórtese como un hijo de Dios, pida la ayuda, la dirección del Espíritu Santo para que le ayude, para que le enseñe a vivir una vida santa apartada para Dios. Fíjese que en otra versión se traduce esto último del versículo donde dice, según el puro afecto de su voluntad, dice, según el buen propósito de su voluntad. Ahora, nos encontramos en una sección muy importante. Nos encontramos en el párrafo del bosquejo general titulado El Padre planeó la iglesia. Y vamos a ver aquí que es del versículo 3 al versículo 6. Estamos hablando de la planeación de la iglesia. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Ahora surgen las preguntas. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de su obra puede resumirse en las siguientes afirmaciones, que son 3. Él hizo 3 y dice: 1, nos escogió en Cristo. 2, nos predestinó para ser adoptados como hijos. 3, impartió su gracia sobre nosotros en el amado, o sea, en Jesús. Todo es en Jesús. Yo no puedo ir al cielo sin Cristo. Yo no puedo disfrutar de las bendiciones sin Cristo, porque se nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo es con Cristo. Sin Cristo yo no tengo nada, mis amados. Así que desde ese momento Dios planeó, dijo, una vez que los planeé, una vez que vengan y que yo los escoja, entonces los voy a predestinar para ser hijos de Dios. Entonces toda la gente no es hijo de Dios. No, somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Pero ya cuando viene a Jesucristo, entonces ya es hecho hijo de Dios. Así que muy importante entender la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermano Dubón. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros, Eduardo. Ya hace un ratito que no lo mirábamos por aquí, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Toda la raza humana es apta para ser salvos. Claro que sí, a todos se les hace la invitación para que vengan a Jesucristo. Todos. Pero hay que apartarnos, hay que vivir una vida santa. Estamos hablando, hermano, desde un principio que hay gente que acepta a Cristo, pero que sigue en el pecado. Y poníamos de muestra lo del apóstol Pablo cuando estaban todos en la barca y que Dios le dijo, ninguno va a morir, todos van a ser salvos, pero mientras permanezcan en la barca. Una vez que abandonen la barca o que se alejen de Dios, no es porque Dios no haya querido salvarlos, es porque el ser humano no escogió ser salvo. Dios le escoge para ser salvo y yo escojo para ser salvo. Yo escojo para ser salvo por Dios. Así que es algo mutuo, es algo mutuo en los dos. Así que es muy importante que entendamos la palabra de nuestro Dios. Y bueno, por ahí estaba ya la respuesta de nuestros hermanos, que dice, de los 10 leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos se mostraron desagradecidos y no vinieron a darle las gracias? Y bueno, aquí tenemos que nos contestó nuestra hermana Noemí, nos contestó Devani. Hermano Natividad, Dios le bendiga, qué gusto verle aquí con nosotros. Dios le bendiga, hermano, gracias por acompañarnos. Y bueno, él también contestó, y también contestó nuestra hermana San Juana. Así que, claro que sí, y nuestra hermana Jael, fueron 9, también sí. Sí, hermano, sí, así dice la doctrina de Juan Calvino. Una vez salvo, siempre salvo, y por eso mucha gente se va al mundo, o sea,
se retiran de Cristo y dicen que como yo soy salvo. Salvo siempre es salvo. Eso es cierto, pero estábamos poniendo aquí el ejemplo del apóstol Pablo cuando allá en Hechos 22, cuando le dice que permanezcan en la barca y van a ser salvos, o sea, que permanezcan en la barca. Entonces, una vez que yo permanezca en Cristo, yo voy a ser salvo, que permanezca en Cristo, porque hay personas que aceptan a Jesucristo, pero siguen en el mundo, siguen en las cosas del mundo, que cabo dicen, la salvación no se pierde. Pero lo que se ha explicado muchas veces que dicen, no pueden perder algo que no tuvieron nunca. O sea, aquel que es salvo muestra y se ve la diferencia, se muestra diferente, cambia su manera de vivir en Cristo. Entonces, una persona, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Porque yo puedo decir que soy salvo, pero si yo ando en el mundo y sigo en las cosas del mundo, entonces ni yo creo que soy salvo. Porque una persona que realmente cree que es salva y que es escogida, esa persona vive una vida santa y apartada, como lo está diciendo Efesios. Dice, para ser salvos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo me puedo permanecer yo sin mancha delante de Dios? En Cristo, porque Cristo es, dice, y si hubieses pecado, abogado tienes para con Cristo. Abogado tienes. Entonces, muy importante, hermano, porque toda la gente, a toda la gente, si usted le puede preguntar que si creen en Jesús, dicen que sí. Muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero usted lo sigue viviendo en el mundo. Entonces, por eso dice que Dios es quien va a escoger, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero al final Dios va a escoger para la esposa del Cordero, para la iglesia del Cordero, la que va a ser, porque todavía no somos, la que va a ser la esposa del Cordero. Entonces, cuando una persona no cree que es salva, una persona sigue viviendo en el mundo, pero aquella persona que cree que es salvo y que tiene a Cristo en su corazón, esa persona se aparta. Por eso dice, para que sean santos y sin mancha. Santos es apartados para vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Efesios. Porque sí, hay muchas teorías. Sí, hay unos que dicen salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo, son así, pero si no muestra que es salvo, pues entonces ni esa persona cree que es salva, que es salva. Entonces, por eso dice, nos escogió en Él, o sea, en Cristo. Nos escogió en Él, en Cristo. Entonces tenemos que, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos une al cuerpo de Cristo cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, una persona que está alejada del cuerpo, una persona que está alejada de Dios, y no es porque Dios no quiera que sea salvo o porque no es escogida, es porque la persona no quiere. Dios da a todos. Pusimos el ejemplo de Esther, cuando se hace el llamado a todas las doncellas para ser la esposa del rey. A todas se les hace el llamado y se escoge entre todas, se escoge para que vayan al palacio, pero una iba a ser la escogida para ser la esposa del rey. El llamado es para todo aquel que quiera y cree que Jesucristo es el Señor. O sea, todo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel, todo. La invitación es para todos, todo aquel que quiera y crea, tenga la vida eterna. Pero Dios envía la salvación, pero el ser humano es quien escoge si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Dios, el anhelo y el deseo de Dios es que todos sean salvos, todos, pero no todos quieren pagar el precio. Y el precio es la santidad, el vivir apartados para vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque yo puedo decir que yo estoy bien, como estábamos diciendo de este hombre, ¿verdad? Que para sus vecinos él era un hombre bien, era una buena persona, y resulta que tenía 20 años matando mujeres. Entonces se los encontraron ahí en su casa una vez que lo detuvieron. Entonces
Dios es quien conoce el corazón y Dios es quien dice, como le dijo a Moisés, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. No es del que quiera ni del que corra, sino del que yo tenga misericordia. Entonces, pues gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y que nos ha dado el plan de salvación y que nosotros hemos escogido estar en Cristo y seguir a Cristo. Dios me escoge y yo escojo estar con Dios. Entonces es estar de acuerdo. Dice, ¿a dónde van dos que no estén de acuerdo? A ningún lado. Entonces, Dios me escoge y yo escojo estar con Él. Entonces, y el camino es Cristo. Pero la salvación es para todos, pero al final Dios va a decir quién es escogido, quién, porque como le digo, a nuestra vista todos somos buenos, todos nos merecemos el cielo, todos a nuestra vista, pero falta la de Dios. Por eso dice, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. No podemos repetir, dice la suficiente frecuencia en la elección. Consiste en que Dios nos eligió en Cristo. Y enfatizamos nuevamente que los hombres no se pierden porque no hayan sido elegidos, se pierden por ser pecadores. Esa es la opción que ellos quieren y la que han elegido. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. Las personas perdidas hacen su propia elección. Agustín lo expresó así: si no hubiera gracia por libre voluntad de Dios, ¿cómo puede Él salvar al mundo? Y si no hubiera voluntad libre en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Entonces sería un Dios injusto. Si Dios escogiera unas personas y otras no, sería un Dios injusto. Por eso Dios me escoge y yo escojo. Yo decido seguirlo. Dios da la invitación, el que quiera venir y el que quiera viene y es salvo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Dice aquí Pablo, aquí en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Si usted cree que hay alguna injusticia en Dios, sería mejor que cambiara de opinión. No somos salvos por ser buenas personas, por hacernos miembros de una iglesia o sentir alguna inclinación de volvernos a Dios, o por sentir alguna inclinación de volvernos a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Somos salvos por gracia y se lo tuvo que decir incluso a Moisés. Moisés no alegó méritos propios como para ser líder que condujo a los israelitas fuera de Egipto, ni se consideró indispensable. Dios había dicho que Él tendría misericordia y compasión de quien Él quisiera. Dios le dijo a Moisés que iba a escuchar y contestar su oración, pero no porque Él fuera Moisés, porque la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Así que yo estaré un día en el cielo, pero no por méritos personales o por haber sido una buena persona. Si ustedes sino ¿por qué? Porque acepté a Cristo en mi corazón, hermanos. Y lo dice, ahí mismo en San Juan 3:16 más adelante dice, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no, la condenación no es si usted hace algo bueno o hace algo malo, es simplemente porque no acepta a Jesucristo en su corazón, no viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo aceptar a Cristo y seguir en mi vida. Yo tengo que recibir, dice, santificados en el Espíritu. El Espíritu viene, me llena del Espíritu, me bautiza en el Espíritu y me hace miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, tengo que vivir una vida apartada para Él. Amén. Así que eso es lo que nos estaba diciendo aquí la carta de los Efesios. Y bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Sí son 9, ya se me había olvidado la pregunta,
Sí son 9, hermanos, sí son 9 y usted lo puede ver ahí en Lucas 17 del 12 al 17. Y ahora bien, última pregunta para irnos. Dice, ¿quién dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe? ¿Quién dijo estas palabras? He terminado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién dijo esas palabras? Allí está. Dios le bendiga, hermana Sandra Luz. Qué bueno que está aquí con nosotros. Bienvenida y gracias por acompañarnos en esta mañana. Ahí está la pregunta. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe? Ahí está la pregunta para que usted nos conteste. Así que yo sé que son bien inteligentes y que rapidito nos contestan. Así que qué bueno que están listos y que saben de la palabra de Dios y que pueden también contestar, porque de esa manera todos aprendemos. Todos aprendemos de esa manera al contestar las preguntas, porque a veces desconocemos las preguntas y viendo la respuesta decimos, pues sí es cierto, sí dice ahí. Entonces de esa manera también aprendemos mucho la palabra de nuestro Dios. Y bueno, allí Rubencito Chávez, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, ya contestó nuestro hermano Natividad, nuestra hermana Jael y nuestra hermana Noemí. Claro que sí, lo dijo el apóstol Pablo. Y usted lo puede encontrar allí en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7, ahí usted puede encontrar esa respuesta que usted acaba de dar. Así que gracias por acompañarnos, gracias por contestar las preguntas y le invitamos a que nos busque allí en YouTube, C.C. El Buen Pastor. Usted ahí nos puede encontrar C.C. El Buen Pastor. Usted ahí puede encontrar las enseñanzas. Cuñiz, Dios te bendiga. I love you. Y también allá saludos Perla Gutiérrez hasta por Arthur, Texas. Dios te bendiga. Y también usted búsquenos en Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted ahí nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Le damos las gracias por acompañarnos. Permítame orar por usted para que Dios le bendiga en este día y pueda tener un excelente fin de semana. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este día. Gracias por escogernos, gracias por salvarnos, gracias por regalarnos esa salvación tan grande para todo aquel que quiera venir a ti. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra, esta enseñanza pueda llegar a más personas y que más personas puedan venir a ti y puedan rendir su vida a ti, mi Dios. Tu deseo es que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento y que sean salvos, mi Dios. Ayuda a todos aquellos que aún no ha llegado tu palabra, mi Dios, la invitación de venir a ti, que llegue esta palabra, mi Dios, y que puedan rendir su vida a ti y puedan ser salvos. Te doy gracias, mi Dios, gracias por todos aquellos que ya estamos contigo y te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas grandemente, que tú bendigas a nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado en esta mañana, que tú les des gracia y sabiduría, mi Dios, que tú los guardes en sus trabajos, en sus negocios, en sus escuelas, en sus hogares, donde quiera que ellos estén, que tu gracia sea con ellos y los guardes de todo peligro, de todo mal, Señor. Que sanes a aquellos que se sienten enfermos, oh Dios, que libertes a aquellos, Padre, que necesitan ser libertados y que, Señor mío, hagas el milagro a aquel que está esperando ese milagro, como aquel hombre que estaba sentado allí junto al pozo de Siloé, anhelando ser, Señor, sanado. Y tú llegaste, Padre, tú llegaste, Jesús, y le sanaste, hiciste ese gran milagro en ese momento. Así en esta hora, en este momento, haz ese milagro, mi Dios, que está necesitando la persona que está escuchando esta oración. Haz esa sanidad, Señor mío, aquel que cree, Padre, porque al que cree todo le es posible. Te alabo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno
de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Cuñiz. Gracias, igualmente te amamos. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Rubén. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, amén, hermana. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente para ti. Dios te guarde en el camino siempre. Y bueno, Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y me imagino que ahí está mi prima Evelyn también, que se encuentra en Dallas. Un fuerte abrazo, hermosa. Saludos a mi primo. Y bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hermana Noemí, Dios le bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Y si el Señor así los permite, nos vemos el lunes nuevamente aquí en Aprendamos Juntos a las 8:30 de la mañana. Cuídese mucho, disfrute de este día.